En una época de avivamiento espiritual, la segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de intensa búsqueda espiritual en un contexto donde la medicina era aún precaria. Muchos anhelaban una experiencia divina más tangible y poderosa. Este era el ambiente del avivamiento, donde surgieron diversos ministerios con un marcado énfasis en los dones espirituales, como la sanidad divina. Fue en esta atmósfera donde Darwin y otros como Charles Finney, D.L. Moody desarrollaron su ministerio buscando recuperar lo que creían que era el poder primitivo de la iglesia. Su llamado ministerial se definió durante sus años en Australia, mientras pastoreaba en Newton, Sydney. El país fue golpeado por una terrible epidemia de fiebre bubónica. En una sola semana, Darwin ofició más de 40 funerales. Agotado, cayó de rodillas y clamó a Dios: Señor, ¿acaso no hay poder en la sangre del Cordero para sanar tanto como para salvar? Fue entonces cuando el Espíritu le habló al corazón con una claridad que transformaría su destino. Sí hay poder en la sangre de Jesús para sanar a los enfermos. En aquel encuentro marcó el inicio de su ministerio de sanidad divina. Desde ese momento Darwin comenzó a orar con fe por los enfermos y los milagros empezaron a multiplicarse. Más adelante tuvo visiones donde se le mostraba restaurando el ministerio apostólico y fundando una ciudad consagrada a Dios. En 1901 proclamó haber recibido una revelación que lo identificaba como el Elías que había de venir, lo que marcó una etapa controversial pero profundamente espiritual. Uno de los primeros milagros públicos ocurrió durante esa misma epidemia. Una joven de su congregación, María, estaba moribunda y los médicos la habían desahuciado. Darwin, guiado por el Espíritu, impuso sus manos sobre ella y declaró: Jesús te sana. Instantáneamente la fiebre desapareció. Su recuperación fue tan rápida que los médicos quedaron asombrados. Desde entonces los milagros se volvieron cotidianos: ciegos que recobraban la vista, sordos que oían, paralíticos que se levantaban y personas con cáncer, tuberculosis y enfermedades incurables que eran completamente restauradas. En Australia su ministerio creció tanto que las multitudes llenaban los templos. La prensa comenzó a seguirlo, algunos para testificar, otros para burlarse, pero nadie podía negar lo que estaba ocurriendo. Cuando se trasladó a los Estados Unidos, los milagros se multiplicaron aún más. En Chicago, donde predicó durante años, los testimonios eran innumerables. En una sola cruzada, más de 1,000 personas fueron sanadas. Muchos sanaban mientras él oraba desde la plataforma, otros simplemente tocaban su manto o lo veían pasar y recibían milagros. En 1890 en Chicago, durante la explosión mundial de 1893, Darwin estableció una carpa de sanidad donde miles acudían. Se registraron sanidad de cáncer, parálisis, tuberculosis, ceguera. Testigos incluían médicos, periodistas y familiares. En 1900, en Sion, Illinois, en su ciudad consagrada, se realizaban reuniones donde cientos eran sanados semanalmente. Las cartas de los testimonios llegaban de todo el mundo, confirmando milagros duraderos. Crecimiento exponencial. El hecho de que una persona enferma sanara llevó a que su ministerio creciera rápidamente y que predicara en una pequeña iglesia a impactar naciones enteras. Fundación de hogares de sanidad. Después de mudarse a Illinois, Estados Unidos, Darwin estableció estos hogares. Eran lugares donde las personas enfermas que viajaban desde todas partes para asistir a sus campañas podían alojarse y recibir enseñanza y oración. Esto indica que el flujo de personas buscando sanidad era constante y numeroso. Manifestación del poder de Dios. Sus cultos eran explosivos de fe. Se escuchaban gritos de júbilo y llantos de arrepentimientos y clamores de liberación. Caídas bajo el poder de Dios. Lenguas, profecías y atmósfera de gloria. Demonios eran expulsados públicamente. Hombres y mujeres que habían sido oprimidos durante años caían libres alabando a Dios. En una ocasión, mientras predicaba, un hombre poseído comenzó a blasfemar. Darwin lo miró fijamente y ordenó: espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, suéltalo. El hombre cayó al suelo como muerto y momentos después se levantó con un rostro completamente transformado, libre y sano. Se cuenta que en sus reuniones la atmósfera era tan cargada de la presencia de Dios que incluso los incrédulos temblaban. Algunos caían de rodillas al entrar.
sintiendo el peso de la santidad divina. En Sion se vivía avivamientos que duraban semanas, con adoración continua, conversiones masivas y milagros diarios. Impacto y legado espiritual. A finales de su vida, Darwin fundó esa ciudad de Sion, una comunidad cristiana basada en los principios del reino de Dios. Allí se prohibía el alcohol, el tabaco, el juego. Su sueño era ver una sociedad regida por la justicia divina, aunque su liderazgo se volvió polémico en los últimos años, pues su carácter fuerte y su sentido profético lo llevaron a exceso. Su legado fue monumental. Reacciones del pueblo y de la prensa, pero así como la gloria se manifestaba, también lo hacía la oposición. La prensa secular lo llamó el nuevo Elías, pero también el falso profeta de Chicago. Los médicos lo atacaron con ferocidad, acusándolo de charlatán. Fue arrestado más de 100 veces, pero nunca se demostró un solo fraude. Los periódicos se llenaban de titulares contradictorios. Miles sanados por la fe, y en la misma página, Darwin engaña al pueblo. Sin embargo, cada ataque solo fortalecía su convicción de que el poder de Cristo debía manifestarse en medio de la incredulidad. Muchos pastores tradicionales lo criticaban por desafiar la estructura eclesiástica, pero al mismo tiempo miles de creyentes encontraban en sus reuniones una fe viva y personal. Conclusión: la vida de John Alexander Darwin nos recuerda que la fe verdadera no teme al ridículo, ni se esconde ante la enfermedad. Fue un hombre que con errores humanos, sí, pero con una certeza inquebrantable que Jesús no ha cambiado. Su relación con el Espíritu Santo fue el motor de su ministerio. En sus horas de soledad oraba con lágrimas por un avivamiento que despertara a la iglesia de su letargo. Darwin no solo predicó sanidad, vivió sanidad. Respiró fe y caminó bajo una unción que rompió moldes. Su historia es una llamada a todos los creyentes para volver al poder del evangelio completo: salvación, santidad y sanidad. Yo creo en un Cristo vivo, decía Darwin, y mientras Él viva, su poder no morirá.